Bueno, bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera... A ver, espera, los efectos especiales funcionan, ¿no? Eh, ahora sí. Tercer capítulo de nuestra segunda temporada de las tertulias polares. Oye, bueno, vamos a dar, para las personas que nunca han asistido a una tertulia polar, vamos a dar un poquito, algunas instrucciones. Las tertulias polares tienen varios objetivos, pero lo primero que tienen que saber es que tenemos un par de reglas solamente, y es que si ustedes, en este caso, nuestro invitado de hoy nos ha permitido que directamente vayamos interrumpiendo esto, queremos que sea una conversación. Entonces ustedes pueden levantar la mano o escribir sus preguntas al chat directamente, y nosotros las vamos a leer y vamos a tratar de ir realizando una conversación a través de la presentación de nuestro invitado. Esta conversación podría ser grabada, no, esta tertulia está siendo grabada y después va a estar disponible en nuestro canal de YouTube, así que no es necesario que ustedes también la graben, y por favor agradecemos que mantengan sus micrófonos desconectados, y cuando ustedes levanten la mano, uno de nuestros compañeros o compañeras va a darle la palabra para que puedan realizar su pregunta, si es que no quieren hacerla directamente en el chat y quieren mejor expresarla. A veces las preguntas son muy largas para escribirlas, están absolutamente, o sea, ustedes pueden directamente hacer la pregunta conversando. La semana pasada tuvimos a la doctora Claudia Maturana en una charla muy entretenida sobre biodiversidad oculta en la Antártica, la historia no percibida. Y la antepasada tuvimos una charla de comunicación, en realidad, sobre relatos de exploradores en el corazón del planeta. Una reflexión hacia la investigación. Ambas charlas están disponibles, o conversatorios están disponibles en nuestro canal de YouTube, y los invitamos cordialmente también a revisarlos. Y también pueden tener un enlace directo a través de nuestra página web, apexchile.cl. La próxima semana aprovecho de invitarlos a nuestro próximo episodio. El miércoles que viene, el doctor Nelson Valdivia es un invitado VIP, tal cual como el que tenemos hoy, de la Universidad Austral, esta vez de la Universidad Austral de Chile y del Centro de Investigaciones Dinámicas de Ecosistemas Marinos de Altas Latitudes, el Centro Ideal, quien nos va a estar hablando de biodiversidad en un ecosistema marino en la Antártica, pero además de esto, del trabajo que él realiza en la Universidad de Valdivia. Así que están todos cordialmente invitados. Recuerden que es muy necesario que se inscriban, así que tienen que ir al link que se encuentra en nuestros flyers o en nuestras redes sociales e inscribirse para esta charla. Hoy día tenemos un invitado VIP también. Con Víctor nos conocimos en la isla Livingston, en Cabo Chirref, en un laboratorio que, en realidad, la isla Livingston, esa parte en particular, el Cabo Chirref, es conocido como un laboratorio natural, y es precisamente por la enorme biodiversidad que podemos encontrar allá. En ese tiempo yo llevaba 2 meses y medio solo en la base de Guillermo Mann, del INAH, y un poco desesperado también de ver a alguien, a cualquier persona, cosa que foca o pingüino. Y cuando supe que llevaba gente, yo me entusiasmé bastante. Entonces, para llegar a Cabo Chirref, tú tienes que llegar en helicóptero. Entonces llegaron al helicóptero en el Cerro Cóndor, que está aquí en Cabo Chirref, y esta era la primera vez que Víctor iba a la Antártica. Entonces imagínense la cara de Víctor cuando se baja del helicóptero y realmente ve un ermitaño de 2 meses y medio, que ya casi una etnia de la zona que vivía en el lugar, y que se acerca y agarra las maletas y se va corriendo debajo del cerro, tratando de decirles que tenían que venir a la base a la que nos quedábamos. Entonces, y en esa base nos quedamos un par de semanas con Víctor, y fue un real placer estar con él y con gran parte del equipo de trabajo y de los colaboradores con los quienes trabaja Víctor. Y así nos conocimos. Entonces tenemos también un lazo importante, porque fue la primera vez de Víctor, pero también una de las mejores veces que yo he estado en la Antártica también, dentro de la experiencia que tuve. Entonces, Víctor, ¿quién es Víctor? Víctor es médico veterinario, el doctor Víctor es médico veterinario, y es doctor en ciencias agropecuarias en la Universidad de Concepción, postdoc en virología animal en la Universidad de Minnesota, y desde el 2013 es profesor de virología animal en la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias de la Universidad de Chile. Eh, no, desde el año 2014, Víctor, corrígeme, ¿estoy bien? Espérate, está ahí muteado, Víctor.
Bueno, gracias por tus palabras, primero que nada. No, todavía no termino, todavía no No, termino. mira, Solo corrígeme esa. ingresé en agosto del 2013 a la Facultad de Veterinaria, así Ah, ya. que ya llevo Entonces, bastante años, 8 años voy a cumplir en la ah, ya. facultad. Sí, buen rato. Entonces, Víctor comenzó a realizar estudios en fauna antártica gracias a la colaboración con el doctor Daniel González, que para descansar el doctor Daniel, y desde el 2017 ha realizado sucesivas exploraciones en Antártica gracias a colaboraciones con el Instituto Antártico Chileno, el INACH, que nos ha llevado prácticamente a todos los que nosotros realizamos ciencia en Antártica. Hoy en día se dedica a estudiar virus en pingüinos, así como otros virus animales de carácter zoonótico. Describió 3 nuevas especies virales en pingüinos en el 2017 y por otro lado describió el primer caso de transmisión de SARS-CoV-2 de humano a gato en Latinoamérica el año pasado. Entonces, si tenemos a alguien que nos puede hablar con bastante propiedad de lo que respecta a la transmisión humano-animal, a lo que estamos pasando actualmente, es Víctor, y estamos súper contentos como APEC, como organización, de tenerlo hoy día como invitado. Y Víctor, te vamos a dejar el paso ahora oficial, porque para nosotros, bueno, lo que te digo, es un gusto tenerte aquí como invitado. Agradecemos enormemente tu disposición y tu tiempo. Y nada, pues no sé si ahora puedes compartir tu pantalla si quieres. Ya. Bueno, primero que todo, muchas gracias por aceptar. O sea, en este caso yo también soy parte de esta asociación de la APEX, pero la verdad es que había estado súper aparte hasta cuando vi ese anuncio que si uno quería participar, que se inscribiera, me inscribí y agradezco al equipo que accediera a yo poder presentarle. Así que es una cosa bien que va y viene, digamos, y así es la ciencia y así son las colaboraciones que nos permiten, por ejemplo, hoy día hacer esta presentación. ¿Ya? Claro, toma. Como dijo Renato, la idea es que ustedes puedan interrumpirme en cualquier parte de la presentación, no hay ningún problema. Voy a tratar de hacer la presentación bastante general. Ojalá tengan algo para tomar, algún café, porque realmente a veces se hacen medias tediosas. Voy a tratar todo lo posible de que no sea así, pero me interesa tenerlo súper concentrado porque mi idea es que nosotros mismos vayamos sacando ciertas conclusiones respecto a los resultados que voy a ir mostrando, ¿ya? Entonces el título le puse Virus de fauna antártica, similitud y diferencia con SARS-CoV-2 y otros virus pandémicos, y dentro de los contenidos que vamos a ver, voy a hablar el concepto de que algo súper importante es que nosotros hoy en día reconocemos que las problemáticas en el planeta están todas conectadas. O sea, lo que me pasa a mí como ser humano, también le puede pasar a un animal, también le pasa al ambiente. Y todo eso se conoce como concepto de una salud, ¿ya? Y el concepto de una salud nace en un inicio entre la interacción que hay entre lo humano y los animales y la transmisión de enfermedades. Y esto se denomina zoonosis. Transmisión de enfermedades entre humanos y animales es un concepto que se llama zoonosis. Y luego nos vamos a adentrar en lo que son los virus, ¿cierto? ¿Por qué lo estudiamos en Antártica? Y voy a hablar un poco también de los estudios que hemos hecho en mi laboratorio y también con colaboraciones respecto a virus antárticos, que principalmente son en pingüinos. Luego voy a dar una mirada desde el punto de vista de una salud también del SARS-CoV-2 y cómo este nos afecta y podría también afectar a la Antártica, a nuestra fauna antártica. Y sumando todo esto, la idea es que ustedes mismos y entre todos podamos hacer una especie de discusión y ver las diferencias, las similitudes, los riesgos de estos virus, tanto los antárticos como el SARS-CoV-2 u otros virus pandémicos, y cómo podrían afectar al continente antártico, ¿ya? Entonces, bien, antes que nada voy a agradecer a la gente que siempre ha estado conmigo, incluyendo este es el equipo actual de mi laboratorio. Ven, ellos me dijeron, cuando les comenté de las tertulias, dijeron ya, nos vamos a sacar una foto ad hoc, y ahí está su foto, ¿cierto? Son estudiantes de veterinaria, alumnos de doctorado, tesistas, ¿cierto? Entonces, ellos aman la Antártica, están deseosos por ir. Bueno, Felipe Berrío ha ido 2 veces, pero ahora les toca el turno a los otros, así que hay que seguir postulando y trabajando para que se dé, ¿verdad?
acá están toda la gente del laboratorio. Quisiera agradecer especialmente al doctor Daniel González, que en paz descanse, al doctor Gonzalo Barriga de Medicina de la Chile, al doctor Verdugo de la Austral, al doctor Rafael Medina de la Universidad Católica y a la fuente de financiamiento. Y bueno, ¿por qué les comento el tema de una salud? Una salud es este concepto que reúne o que involucra a el ambiente, a los animales y al ser humano, y que nos dice de que las enfermedades o las situaciones que ocurren en un nicho también afectan a otros, ¿ya? Por ejemplo, una contaminación ambiental está afectando al ambiente, pero también está contaminando, por ejemplo, animales y después por el consumo de animales al ser humano. ¿Se fijan? También con enfermedades. Nació este concepto principalmente de enfermedades. Uno al proteger, por ejemplo, al humano, a los animales, también protege el ambiente, ¿ya? Y en el caso de las enfermedades, hay muchas enfermedades que se transmiten entre humanos y animales, y eso hace que pueda haber un desbarajuste, un desequilibrio también con el ambiente, como por ejemplo cuando hay enfermedades que generan mortalidades masivas en animales, y obviamente esos animales putefactos van a afectar también el ambiente, así como también otros animales como sus depredadores. Entonces, hoy en día estamos, eh, sobre todo respecto a la salud, estamos viendo todo esto desde el punto de vista global, ¿ya? Ambiental, animal, del ambiente, ¿ya? Y esto va de la mano también con el tema antártico, ¿cierto? Entonces nosotros siempre vamos a trabajar a Antártica, pero siempre tratando de proteger el ambiente. Y bueno, para continuar con el tema, vamos a hablar de virus, ¿cierto? Los virus están relacionados a enfermedades, y las enfermedades se pueden transmitir entre los humanos y los animales, como dije, con este concepto que se llama zoonosis. Entonces, aquí vemos al ser humano, nosotros siempre somos egoístas y vemos el mundo desde el punto de vista antropocéntrico, ¿cierto? O sea, nosotros somos el centro y hay muchos animales que nos contaminan, ¿cierto? Tenemos el virus de influenza, porcina, aviar, otros virus, rotavirus, el SARS-CoV-2 que viene del murciélago, ¿cierto? Ya metiendo un poquito la idea de lo que vamos a ver. Y estos, al interactuar con el ser humano, le pueden transmitir enfermedades. Si en el ser humano esa enfermedad se logra transmitir, puede generar una pandemia y puede matar mucha gente, ¿ya? Desde epidemias a pandemias, ¿ya? Pero también nos hemos dado cuenta estos últimos 20 años que también ocurre lo contrario, ¿ya? Nosotros como seres humanos podemos tener infecciones y les podemos transmitir esas infecciones, esos virus, por ejemplo, virus, bacterias, a diferentes animales, los cuales pueden ser domésticos e incluso animales silvestres, incluso, por ejemplo, a un pingüino, incluso a un lobo marino en la Antártica. Entonces tenemos que también tener ciertas precauciones para evitar ese tipo de eventos de transmisión, ¿ya? Y vamos a ver un poquito de la historia de esto de la transmisión de los virus y de los virus en la Antártica, etc. Bueno, y la pregunta viene, ¿qué son los virus? ¿Ya? ¿Qué son los virus? Es una pregunta clásica. O sea, nosotros muchas veces hablamos del virus del SARS-CoV-2, ¿cierto? El COVID, que es un problema mundial, pero a veces no tenemos claro qué es un virus, ¿ya? Y la definición más quizá exacta del virus es que son agentes infecciosos que no son seres vivos porque ellos no contienen ribosomas. Esa es la diferencia de un ser vivo y un virus. El ser vivo tiene ribosoma. Cualquier ser vivo tiene ribosoma. En cambio, el virus tiene una estructura que se llama cápside, que todos los virus lo tienen, ¿ya? Y también, lógicamente, tienen material genético, ¿ya? ¿Qué hacen estos parásitos intracelulares? Se multiplican dentro de las células. Por sí solos no son funcionales, ¿verdad? Pero dentro de las células son funcionales. Es igual que un virus computacional. El virus en un disco duro, ¿cierto? O en un pendrive no es funcional, y va a ser funcional, se va a replicar cuando uno lo enchufa, ¿cierto? Al puerto USB, ¿ya? Y la principal acepción o la principal definición de virus es que la mayoría o los más conocidos
son capaces de infectarnos, humanos, animales, ¿cierto? Plantas, lo que sea, y nos puede provocar enfermedad, ¿ya? Pero los virus, realmente hay nuevos estudios que dicen que los virus en realidad son como prácticamente agentes evolutivos que han interactuado desde el origen de la evolución, ¿ya? Y son elementos genéticos móviles que incluso pueden transmitirse entre diferentes filum, ¿cierto? Entre diferentes reinos, entre bacterias eucarias, etcétera, e incluso eventualmente puede ir transmitiéndose entre animales. Y ese es un punto relevante. ¿Hay una mano arriba ahí? Sí, Sí, soy tenemos yo. una pregunta. Soy yo. Hola, Víctor, de nuevo. Oye, lo que pasa es que a mí me llama poderosamente la atención eso que estás hablando, como que está desde el origen de la vida y de ahí al día de hoy, los virus siempre nos han estado acompañando y como tú mencionabas, siempre tendemos a mirar la cosa como súper egocéntrica y como los virus como que los vemos agentes como infecciosos, como perjudiciales, pero se ha destacado o han habido como estudios o una línea del pensamiento que destaque lo importante que fue a lo largo de la evolución en la estructurar la vida, así como, porque seguramente extinguieron vida porque son infecciosos, entonces extinguen cosas y han tenido un poder selectivo importante en la generación de la diversidad. Entonces, me imagino que ese es un tópico que en general, o una que sabe como poco y nada de virus, siempre se habla como de lo infeccioso, pero no de lo otro. Entonces, no sé si tienes como algo... Súper interesante tu pregunta. Voy a ver, mira, esto de que los virus están dentro, interactúan, es algo nuevo, o sea, tiene menos de 10 años. Y esta hipótesis nace después de que se encuentran unos virus que se llaman megavirus, que son unos grandes virus que incluso se ven prácticamente macroscópicamente, que se han encontrado en las playas, y de hecho uno de los más grandes es el megavirus chilensis, que se encontró en las playas de Chile, lo descubrió un grupo francés, si no me equivoco, y ahí se demostró de que la mayoría del material genético, como el 80% del material genético de ese virus, era de una célula eucarionte. ¿Cachai? Entonces, de una célula, de una célula. Entonces, Ya. como que quedaron todos súper, los científicos quedaron súper sorprendidos porque el virus tenía un tamaño bastante grande, más de 1000 kilobases de material genético, y ese material genético era de célula eucarionte. Entonces, ahí empezaron estas teorías respecto a estos virus y se han buscado megavirus en todas partes y cada vez aparecen más evidencia de que sí tendrían este rol, pero la verdad es que tampoco me manejo tanto en el tema, Claro. en el detalle de a dónde va la ciencia, ¿eh? Respecto al tema, pero ya se está creyendo de que los virus tienen este rol importante e incluso en más, siempre los virus se les llamó que no eran seres vivos, ¿cierto? Pero ahora Sí. se está definiendo como que son seres vivos, pero que contienen cápside. Y los seres vivos que nosotros conocemos como seres vivos son aquellos que tienen ribosoma. ¿Te fijáis? Ah, como una nueva Es definición de como los una virus. nueva definición de virus, ¿cachai? Ah, Y qué esto bueno. se ha debido, gracias a estas últimas investigaciones de hecho, tengo en otra presentación que tengo más detalles respecto al tema, Ya. pero a ver si nos No, da el súper. tiempo y volvemos a esto, ¿ya? Oye, y Gabriel Jorquera pregunta si el megavirus es lo mismo que megalovirus, que es lo único, que es lo que ha escuchado él. ¿Es lo mismo o no? Lo que pasa es Megalovirus. que, buena pregunta también, lo que pasa es que la taxonomía viral respecto a por ejemplo, se llama otro grupo muy parecido se llama mimivirus. La taxonomía es dinámica, es una rama de la taxonomía viral, es súper dinámica, entonces lo que yo puedo estar llamando megavirus, ahora él revisa en internet y ya no se llama megavirus, se llama Ah, megalovirus. ¿Te fijas? ya. Entonces, por ese lado, puede que ambos tengamos razón o ninguno tenga razón, pero para saber bien hay que ir a la página del Comité Internacional de Taxonomía Viral, quienes dan el último nombre de los virus. ¿Te fijáis? Perfecto. Y bueno, voy a continuar entonces. Sí, sigamos Entonces, nomás. nosotros siempre relacionamos los virus con enfermedad, ¿eh? Tenemos ese defecto, ¿te fijas?
Entonces, que los virus estén presentes en las personas, en los animales, van a provocar enfermedades, incluso mortalidades masivas. Y tengo el ejemplo de uno de los virus más antiguos que conocemos, que es el virus de la viruela, que es un poxvirus, ¿ya? Generaba una mortalidad de un 10% de los niños menores a 10 años. Era mortal, entonces, este virus hace 200 años atrás. Y también, por ejemplo, el virus de influenza, que es un virus clásico. Si a nosotros nos hablan de virus, uno de los primeros virus que deberíamos reconocer sería, por ejemplo, el virus de influenza, ¿ya? O el virus de la gripe. Y el virus de la gripe nos afecta a nosotros, pero también a las aves. Y en las aves puede, por ejemplo, generar mortalidades masivas. Como por ejemplo esta noticia que salió el 30 de enero del 2021, donde hubo una mortalidad de 750 pelícanos en un santuario en Senegal, que fue debido a la influenza aviar, ¿ya? Nosotros también conocemos que el concepto de nos puede provocar enfermedad, pero no siempre a todos los individuos, ¿ya? Y ahí aparece el concepto de asintomático, que lo conocemos ahora por el SARS-CoV-2, pero ya desde un tiempo sabíamos, por ejemplo, que el papiloma del cáncer cérvico-uterino a la mujer le va a dar un cáncer, ¿cierto? Pero al hombre, el hombre actúa como un vector del virus, un paciente o un individuo asintomático, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque él no tiene cervix, entonces no le va a dar el cáncer de cérvico-uterino. Entonces ya vamos viendo diferentes aristas, pero siempre relacionado con la enfermedad que va causando este virus. Víctor, eso te ¿Te va, fijas? o sea, que va un poco de la mano con lo que dice Claudia también. Ya hay hablabas tú de un rol evolutivo, pero en el caso de las bacterias, por ejemplo, nosotros vemos, hay bacterias, la gente está más acostumbrada a escuchar, hay bacterias buenas, hay bacterias malas. Las bacterias de la guata son buenas, hay otras bacterias que te matan. Aquí en el caso de los virus casi siempre escuchamos que son malos. Eso, no sé si tenía algún comentario respecto a eso, o como un poco sumarse al comentario de la respuesta de Claudia. Claro, entonces tienen un origen, un componente evolutivo relevante y generalmente nosotros los conocemos por malos, ¿cierto? Cuando lo buscamos siempre, usualmente está asociado a enfermedad. Pero súper buena pregunta, ahí está, va de la mano con la siguiente diapositiva, que los virus tienen mala reputación, pero sin embargo hemos tenido virus muy, muy buenos, virus geniales de hecho. Por ejemplo, el primer virus zoonótico, a mi juicio, es decir, que se transmitió desde los humanos, perdón, desde los animales a los humanos, fue un virus que nos regaló la naturaleza desde vaca, que era el virus se llama Vaccinia virus, ¿ya? Que fue el primer virus vacuna que existió. Es muy loco esto, pero la gente que tenía esta viruela, habían niños que morían, ¿cierto? Grandes daños en la piel de estos niños, pero las ordeñadoras, la gente que trabajaba con vacas, y también los hijos de la gente que trabajaba con vacas, no tenía esta enfermedad, no tenía la viruela. ¿Te fijas? Entonces decían, ¿pero por qué ocurre esto? ¿Ya? Y se descubrió que estas personas se infectaban con un virus de vaca que le causaba una infección muy leve, muy, muy leve, pero que tenía una protección cruzada contra el virus de la viruela. Entonces, en el fondo, se estaban como vacunando con ese virus, ¿ya? Y fue tanto así que incluso a los niños le daban a propósito y lo inoculaban con ese virus, y para transportarlo a grandes distancias, esta vacuna, ¿ya? Se movían niños en barcos infectados para traspasar esta vacuna, ¿ya? Es un virus beneficioso. ¿Te fijáis? Súper loco cómo se da. Lógicamente, después de que aparecen los cultivos celulares, el virus se cultiva y se erradica la viruela gracias a este virus vacuna. ¿Te fijáis? Claro, Súper, y por eso la palabra vacuna. quizás por casualidad. De ahí viene la palabra vacuna, porque viene de una vaca, si no es vacuno por nada, sino que es por, ¿te fijáis? No es casualidad, ¿ya? También hay otros virus súper choros, como por ejemplo, hay algunos virus que son capaces de destruir células sanguíneas, y estos son los denominados virus oncolíticos, que ya hay bastantes virus que les gusta replicarse en las células que tienen una alta actividad micótica. Y estas células que tienen alta actividad micótica usualmente son células cancerígenas, ¿ya?
Entonces también se dieron cuenta en algunos casos que personas que se enfermaban en el hospital de un virus, por ejemplo, de repente les reducían el tamaño de los tumores sanguíneos o de los tumores del cuerpo. Y dijeron, ah, parece que los virus destruyen células cancerígenas, ¿ya? Y de hecho el SARS-CoV-2 en algunos pacientes ha reducido el tamaño de los tumores. Entonces, también tienen esa propiedad los virus, ¿ya? Y finalmente hay unos virus que nos ayudan, pero digamos que no directamente, quizá indirectamente, que son virus que se llaman bacteriófagos, que son virus que atacan a bacterias. Entonces también nos ayudan a reducir infecciones bacterianas y a reducir el uso de antibióticos. Entonces, yo voy a hablar hoy día de los virus malos, ¿cierto? De los virus que pueden causar enfermedad, pero también existen esas aristas de virus muy, muy buenos, ¿ya? Para que no se queden con la idea que solamente son malos. Y bueno, ahora entramos a la pregunta, si está claro lo de los virus, ¿por qué estudiar virus en la fauna antártica? Entonces pueden haber muchas razones de por qué los vamos a estudiar, ¿verdad? Pero quizás yo por un defecto, ¿cierto? Como veterinario, los voy a estudiar para evitar o para entender virus patógenos, para conocer virus patogénicos que pueden, por ejemplo, causar una mortalidad masiva. Y mortalidades masivas en Antártica de animales antárticos han ocurrido varias que están documentadas. Ya, por ejemplo, desde el año 1955 se han reportado infecciones virales o supuestas infecciones virales por ejemplo, foca cangrejera, con aborto, infertilidad, ¿te fijas? Después, por ejemplo, de comer carne humana, o sea, carne de origen humano, ¿ya? Y también, por ejemplo, acá tenemos que en una oportunidad de una enfermedad desconocida, murieron en el año 1998, murieron 1.600 cachorros de león marino, ¿te fijáis? Entonces, de infecciones que posiblemente fueron causadas por virus, ¿ya? O por ejemplo, infecciones bacterianas, que las infecciones bacterianas son muy malas, pero usualmente están asociadas a virus, ¿ya? Entonces, por ejemplo, infecciones bacterianas que han matado diferentes animales, como por ejemplo acá, una enfermedad infecciosa desconocida mató a 300 pingüinos rey, ¿te fijas? Entonces, o por ejemplo está acá, 10.000 pingüinos macarronis. Bueno, no están tan en la profundidad de la Antártica, pero igual, están, ¿cierto?, circundando. Y quizás cuántos otros eventos de mortalidad masivos han habido que nosotros nunca lo hemos visto, no tenemos ningún antecedente, ¿cierto?, porque estamos alejados de la Antártica, vamos de visita en el verano, pero pueden existir. Entonces, como veterinario, mi primera inquietud ha sido estudiar virus potencialmente patogénicos, virus malos, digamos, que puedan eventualmente causar grandes mortalidades en la fauna antártica, no tan solo en pingüinos, sino que también en otro tipo de animales, pero yo especialmente me he dedicado un poquito más a los pingüinos por la facilidad que tiene, y me parece que en general esto es como común para todos los investigadores que se dedican a esta área, ¿ya? Algo interesante también es estudiar si la fauna antártica podría albergar algún virus. Podrían albergar, por ejemplo, el nuevo SARS-CoV-2, ¿ya? No es la idea, ¿verdad? Pero también es interesante seguir estudiando los virus para poder ir evidenciando lo que está presente en estos animales. Y también hay una nueva área de la virología que es como ecología viral, que involucra el estudio de nuevos virus, ¿ya? Entonces, esto es algo nuevo que ha nacido mucho gracias a la secuenciación masiva, en donde se toman muestras de animales y le hacen se llama el viroma. Entonces, secuencian todo lo que pueda ser virus. Y ahí dicen, no, yo descubrí, o se descubrieron tantas nuevas especies de virus, ¿ya? Y también otros propósitos que pueden ser, por ejemplo, buscar algún virus beneficioso. Quién sabe, ahí tenemos la nueva virus vaccine, ¿cierto? O vaccinia virus, y a lo mejor nos puede salvar de alguna enfermedad y puede estar este virus en la Antártica. Entonces, hay muchas razones para estudiar los virus en la Antártica,
pero como veterinario, ¿cierto? Repito, yo he estudiado o me he dedicado a virus que podrían tener un potencial patogénico y causar mortalidad masiva. ¿Qué se sabe hoy en día de los virus antárticos? Bueno, aquí tenemos un resumen del estado del arte. He tratado de dejar todas las citas para que ustedes las puedan revisar. Y en realidad se han encontrado bastantes virus últimamente. Estos últimos 5 años se ha estudiado bastante los virus gracias a estas técnicas de secuenciación masiva, pero la mayoría de ellos, la mayoría de todos estos virus solo han sido detecciones puntuales y no se ha profundizado mucho más respecto a estos virus, ¿ya? Sin embargo, nosotros con el equipo de investigación nos hemos dedicado aproximadamente 6-7 años a estudiar estos virus que tengo acá en círculo y de eso quiero hablar ahora, ¿ya? Que son los virus de influenza y los virus paramyxovirus de pingüino, ¿ya? Y voy a comenzar con influenza. El virus de influenza es un virus que tiene potencial pandémico, ¿ya? Y nosotros desde la era moderna, ¿cierto? Desde que conocimos los virus en 1990, aproximadamente, del año 1900, digamos, 1900, nosotros ya entendemos qué es lo que son los virus, ¿ya? Y como sorpresa, en 1918 aparece la gripe española, que era un virus de influenza que mató, bueno, depende de los estadísticos, más de 40 millones de personas, ¿ya? Este virus de influenza se denominó H1N1 por las características de sus proteínas de superficie, ¿ya? Las proteínas son la hemaglutinina OH y neuroaminidasa N, ¿ya? Entonces, como fue el primero, fue el H1N1. ¿Ya? Después fueron apareciendo otros virus. Este virus son de origen aviar, ¿ya? Aparece la gripe asiática y luego la gripe de Hong Kong con sus variantes H2N2 y H3N2 y más de 1 millón de muertos cada uno, ¿cierto? Y finalmente la última pandemia es del H1N1 del año 2009, el cual mató 500.000 personas, ¿ya? Entonces, se fijan, si nosotros hablamos de virus pandémicos, nosotros en nuestro entendimiento decíamos, debería haber una pandemia de influenza cada 40 años, ¿ya? Y eso era más o menos lo que estábamos observando, incluso cuando apareció la gripe porcina. Y de hecho estamos esperando, que suena como raro, pero estamos esperando de que podría eventualmente haber otra pandemia de influenza, ¿ya? Dentro de las variantes que podrían aparecer son la H7N7, por ejemplo, H5N5, que son virus de origen aviar. Sí, Víctor, aquí yo tengo una duda, sorry la ignorancia, yo cacho un poquito de esto, pero en la definición variante, cepa y especie, porque entiendo que hay una definición muy distinta en definir una especie de virus con respecto a las especies que nosotros conocemos, no sé, de artrópodos, de mamíferos, etcétera. ¿Nos podéis contar un poquito de eso? Porque nosotros aquí vemos H1N1, H2N2, claro, son cepas distintas, strains, pero ¿qué significa eso en términos taxonómicos? Y por ende evolutivo. Claro, en términos taxonómicos, cómo diferenciar una especie de virus, cómo saber si una especie es distinta a otro, depende de la familia viral, pero en general las cepas de virus son altamente variables entre ellas, incluso si se trata de la misma especie, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de los mamíferos, si un individuo es 95% o 99% o 98% igual al otro, se trata muchas veces de especies diferentes, ¿ya? Por ejemplo, orangután humano, ¿ya? Son altamente similares y con una poca diferencia hacen cambios fenotípicos relevantes para definirlos claramente que son especies distintas. Pero cuando se trata de virus, yo puedo tener una tasa evolutiva de un 2% al año y ya en unos 5 años puedo llegar a tener 10% de diferencia entre cepas que fueron lo mismo hace 5 años, ¿te fijáis? Entonces, eso es totalmente distinto cómo se clasifican, ¿ya? Claro. Para definir que una especie es distinta a otra, generalmente estamos hablando de
diferencias de más allá de un 60 o 70% de su genoma, ¿ya? Y entonces en este caso son todos virus de influenza, todos de origen aviar, incluso el de cerdo, después les voy a mostrar que originalmente también tuvo un origen aviar, y que uno los denomina distintos porque tienen estas diferentes proteínas, ¿ya? Pero obviamente el virus es el mismo, se inactiva de la misma manera, la inmunidad funciona igual entre ellas, ¿te fijas? ¿Ya? Por lo tanto, el virus de influenza es relevante para la avifauna, para los humanos y para muchos mamíferos, aquí puse algunos, pero para muchos mamíferos. Y aquí les voy a decir por qué es relevante el virus de influenza, ¿cierto? Ya lo he destacado bastante, me gusta esta imagen porque muy, a mi juicio es media impactante, ¿cierto? El virus de origen fue el virus H1N1 pandémico que mató a 50 millones de personas, tenía un origen aviar. Eso está súper estudiado, un origen aviar. El virus se transmite a una persona, esta persona se infecta, transmite el virus y genera una pandemia, ¿ya? Ese virus pandémico, año 2018, 19-18, 19-19, se dispersa a través del mundo, ¿ya? En 1930 se detecta en los cerdos, y que hoy ese virus es reconocido como el H1N1 clásico porcino. Y este virus, después de 80 años prácticamente, hace de nuevo un salto, se transmite al ser humano, se supone que en California, en México, y este virus se logra transmitir entre humanos y genera de nuevo un virus pandémico que fue este virus H1N1 del 2009, influenza porcina, ¿cierto? Que de nuevo se disemina por todo el mundo, ahora se disemina mucho más rápido, ¿cierto? Por los aviones. ¿Y qué pasa después del 2009? Digamos que prácticamente al mismo tiempo, el 2009, en el 2010, de nuevo vuelve a poblaciones de animales, en este caso los cerdos han sido los más afectados, aunque también se han visto afectados otras especies de animales, incluso lobos marinos se ha encontrado este virus pandémico. ¿Te fijas? Entonces esto que yo le hablé en principio de una salud realmente aplica porque vemos cómo vamos interactuando entre humanos y animales. ¿Mm? Nosotros hemos trabajado bastante en este virus y hay varias publicaciones, no puse la cita acá, pero aquí yo destaco a mi alumno de doctorado Rodrigo Tapia, a mi alumno Juan Mena y a Victoria García, que me ha ayudado mucho a completar sobre todo esta última parte de esta gráfica. Y bueno, el virus de influenza es de origen aviar, ¿cierto? Y el virus se va moviendo o se puede mover, algunas cepas, algunas variantes se pueden mover a través de las aves voladoras. Las gaviotas, los zarapitos, son aves que vuelan de un continente a otro y fácilmente podrían mover virus, ¿cierto? Porque en ellas muchas veces no hay una enfermedad clínica muy aparente, ¿ya? Y si se fijan acá, estas son las vías por donde vuelan las aves a través del mundo, pero estas vías siempre como ignoran Antártica, ¿ya? Entonces las aves no se seguían mucho hasta hace un poco tiempo en Antártica, no se seguían las migraciones de aves y menos el virus de influenza, ¿ya? Entonces, bajo esa perspectiva, aparece el doctor Daniel González, ¿cierto? Súper interesado en las garrapatas, él es un estudioso de las garrapatas de todo tipo y de Antártica también, pero con las colaboraciones que él tiene, dice, voy a buscar el virus de influenza en pingüinos antárticos. ¿Y por qué los pingüinos? Porque son aves de fácil manejo, ¿cierto? Podemos capturarlas, podemos fácilmente tomar sangre, no se van a lastimar. Viven en colonias muy grandes, ¿cierto? Se puede haber algunas características que facilitan la transmisión entre ellos, ¿cierto? Incluso cuando uno está allá, ¿cierto? A veces un pingüino defeca, ¿cierto? Y le tira la caca al otro pingüino, ¿cierto? Del nido de al lado, son cosas que uno siempre ve. Y bueno, entonces para la transmisión de enfermedades eso puede ser relevante, entonces se busca estudiar a los virus en los pingüinos, ¿ya?
Y él hace un descubrimiento súper importante, en Bio lo publica, en donde él describe, junto a todos sus colaboradores, de que encuentra un virus H11N2, esa es influenza H11N2, que genéticamente no está emparentado cercanamente con otros virus descritos de influenza. Entonces, él hipotetiza de que los pingüinos tendrían su propio virus de influenza, ¿ya? Ahí no se sabe si ese virus se puede transmitir al ser humano, no se sabe si causa enfermedad o no, pero ese fue el primer hallazgo, ¿ya? Entonces después él dice, yo voy a trabajar con aquí hay puros autores de Norteamérica, bueno, aquí está Gonzalo Medina, que también es de Chile, pero de Norteamérica, del hemisferio norte, o también de... ¿Pregunta? ¿No? De Australia, y digamos que decide trabajar también con nosotros, nosotros empezamos a trabajar en el año 2014-2015, junto con el grupo de Rafael Medina. Acá está el Gonzalo Barriga, que hoy en día es profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, pero en ese tiempo era postdoc de Rafael, y gracias a un montón de muestras que nos pasó Daniel, Marcelo Cortés, entre otros investigadores antárticos, descubrimos otro virus en Antártica, también en pingüino de barbijo se encontró este virus, ¿ya? En un lugar súper puntual, en Aitcho Island, ¿ya? Que está en la isla Shetland del Sur, y este virus sí se sugiere de que el pingüino habría estado un poco afectado, ¿ya? De un cuadro respiratorio, ¿ya? Sin embargo, no fue evaluado por un médico, ¿cierto? Entonces se sugiere solamente, pero lo interesante es que este virus es un virus que nosotros le denominamos H5N5, pero genéticamente está muy, muy emparentado con virus encontrados en Norteamérica y en Eurasia. ¿Te fijáis? Entonces, muy, muy cercano genéticamente, y ahí uno diría, bueno, Daniel descubrió este H11N2, dijo, los virus son propios de la Antártica, pero no. Hay intercambio de virus entre los diferentes continentes y el continente antártico. En una de esas podría, por ejemplo, llegar un virus altamente patogénico y podría generar una mortalidad masiva en pingüinos. No sabemos y por eso lo estamos estudiando. Y bueno, después nosotros, gracias al INACH, cierto proyecto RT4616, que algunos de ustedes me conoce por eso, estuvimos yendo a Antártica entre el año 2017 al 2019, 3 campañas antárticas, fuimos a colectar muestras de pingüinos, muestras de sangre para obtener anticuerpos y muestras directas de heces para obtener la presencia directa del virus. ¿Y qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado principalmente el virus que descubre Daniel González, ¿cierto? El H11N2, y lo encontramos generalmente se encontró en las islas Shetland del Sur. Entonces vemos cierta distribución. Los virus estarían, o por lo menos este virus H11N2, en la isla Shetland del Sur, y para abajo no encontramos virus, pero sí encontramos evidencia serológica medida por una prueba de ELISA con anticuerpos, ¿cierto? Encontramos algo de evidencia serológica, pero no mucha tampoco, ¿ya? Entonces nosotros aquí empezamos a ver ciertos patrones. Un patrón, por ejemplo, un patrón geográfico, que parece que al sur de la península antártica habría menos virus, ¿ya? Y respecto al norte de la península antártica. Y respecto a las especies afectadas, también vamos y observamos algo muy parecido de que en el estudio anterior que encontramos el virus en un pingüino de barbijo, en este caso también. El pingüino de barbijo tiene la mayor cantidad de animales positivos en los diferentes años. Entonces ahí empiezan a surgir dudas. ¿Será el barbijo, por ejemplo, un reservorio de virus? ¿Te fijas? Son preguntas que también barbijo hay menos acá en el sur de la península antártica, entonces estará relacionado con el barbijo, estará relacionado con que nosotros como investigadores nos movemos más en esta zona, habrá un efecto relacionado al hombre. Son preguntas que todavía no logramos descifrar, ¿ya?
Oye, Víctor, Y por otro lado, eso es lo que... perdona que me interrumpa, lo que pasa es que este patrón biogeográfico que decís es súper interesante, el que llegue justo ahí, porque Yelcho, incluso para otras especies, esa zona ha sido como media investigada de ser un patrón biogeográfico para otras especies también. Usted, la hipótesis, ¿han logrado explorar, ahondar más en esta hipótesis como de, bueno, de repente es el componente humano, de que las bases están sobre y hecho como conducta? ¿Cuánto, o no, quizás no solamente ustedes, pero otros colegas, han logrado empezar a indagar qué podría estar haciendo que exista no sé si barrera biogeográfica, no sabemos si es barrera todavía, pero al menos este límite que por ahora te dice hay más pingüinos infectados con H11, H11N2, creo que, arriba de esta línea respecto a los que hay Claro, abajo? sí. Sí, esa es una súper buena pregunta. La verdad es que es como, estas son nuestras primeras como, tenemos esas como que los resultados sugieren eso, pero realmente todavía no hemos profundizado en demostrar o no por qué se ocurre esto. No sabemos si hay una barrera geográfica, realmente no sabemos, y una súper buena pregunta y quizá una súper buena idea para continuar los estudios. Definir este punto de corte que observamos, que al parecer las islas de Shetland del Sur tienen un componente, no sé cómo decirlo, pero epidemiológico, mientras que el resto al parecer tiene otro. ¿Ya? Puede ser que estén relacionados con el ser humano, pero todavía no, realmente hacen falta muchos estudios para poder determinarlo. A lo mejor, si te fijas acá, también hay ciertas muestras, evidencias serológicas de los virus, pero a lo mejor pueden ser otros virus que no lo hemos detectado simplemente. ¿Ya? Oye, aquí Pero acá tenemos, por ejemplo, perdón, no, dale, termina, tenemos otra pregunta, nomás le vamos a dar la palabra a Estrella, pero termina la idea. pero por ejemplo acá, para que te haga una idea, en Isla Low, que es el fondo de mi pantalla, ¿cierto? Tuvimos un 48% de animales positivos, que eso fue, no sé, habremos tomado 60 muestras y 30 fueron positivos, entonces sorprende que ciertos lugares tengan tanta positividad, ¿ya? Y en general eso se observa más en las Islas Chelas del Sur, ¿cierto? En esta zona, que respecto al sur, donde, por ejemplo, un 7%, un 3%, ¿ya? Pero no, muy buena pregunta y tenemos que trabajar para lograr saber por qué se está ocurriendo esto. Estrella. ¿Vas con la pregunta? Víctor, sí, sí, sabes que me surgen muchas preguntas con respecto a estos resultados ¿cierto? De esta potencial barrera geográfica. Y viéndolo desde un punto de vista más como ecológico, ambiental, ¿existe algún objetivo o lo han pensado, se lo han propuesto, tratar de ver primero si es que esta distribución de virus, ¿cierto? Y en este pingüino en particular se deba, por ejemplo, eh, no sé, que sabemos que este lado de la península, ¿cierto? La temperatura ha aumentado mucho más, hay mayor derretimiento de glaciares. Uno, que el virus provenga de esto, ¿cierto? Que está estancado por años en los hielos y esto que se libere y que esto ayude a la mayor propagación del virus. Y lo otro es como el tipo quizás de costumbres del pingüino, porque claro, a pesar que todos son pingüinos, pero claramente que todos tienen distintas conductas de nidación, de parentesco entre ellos, quizás hay mucho más, que sean más como amiguitos, o sea, como que sufran más esta condición de que pueda ocurrir esta transmisión del virus, ¿cierto? Y que pueda ocurrir una infección a través de la feca o de la comida. Claro. Entonces, no sé si ustedes o saben, quizá en otros lados de la Antártica o en el Ártico, que también se ha visto mucho que y se ha encontrado evidencia de que hay bacterias que están congeladas por años y vienen con virus, por ejemplo, lisogénico incorporado dentro de su material genético y que esto después pueden llegar a infectar. Pero en este caso en Antártica no sé si habrán visto eso, si es que el origen del virus primero, si tiene un origen, por ejemplo, de tierra o un origen glaciar, un origen de agua ambiental, de aire, y en particular algún comportamiento asociado a esta colonia en particular de pingüinos, como para que solo se encuentren ellos.
Sí, mira, respecto al origen del virus, es un virus que deriva de los virus de influenza, o sea, no es como un virus eh, que sea, es muy alejado, pero no podríamos decir que un virus que se descongeló y empezó a infectar a los pingüinos. Lo que debió haber ocurrido es que este virus en algún momento se aloja en las poblaciones de pingüinos y evoluciona independientemente a todos los otros virus que estaban en el resto de las aves. Entonces, en el fondo es como que el virus estuvo acá evolucionando en los pingüinos durante mucho tiempo y por eso es diferente. Entonces, de que sea de un virus de origen de un virus congelado, realmente la evidencia no soporta eso, ¿ya? Lo que sí es que sí podría haber un nuevo virus que podría estar congelado, eso indudablemente podría eventualmente haber, ¿ya? Y lo otro, que respecto a las características de la especie de pingüinos, sí hay un componente. Juliana Viana ha estudiado que hay algunos pingüinos que se mueven más que otros, etcétera, 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 y eso podría también estar relacionado, o las grandes colonias de pingüinos también podrían, a lo mejor son más grandes las colonias de barbijo y por eso lo encontramos. Y además, ahí nos estamos perdiendo una parte de la película, ¿cierto? Yo siempre digo que la ciencia es como tratar de armar un rompecabezas. Entonces nosotros, cada paper que nosotros hacemos es como poner una pieza a un rompecabezas que es gigante. Entonces, por ejemplo, nos estamos perdiendo quizás qué ocurre con las aves voladoras. A lo mejor las aves voladoras están transmitiendo el virus de una manera que nosotros no conocemos, a lo mejor tienen más interacción con el barbijo, o a lo mejor el barbijo de per se es más susceptible al virus, un montón de cosas que, que todavía son dudas y que tenemos que resolver. ¿Ya? Y bueno, la historia, ¿cierto? La influenza es súper rica, es súper interesante, pero dentro de los patógenos que afectan a las aves, está también, y que no lo conocemos tanto porque es un virus de aves, es el virus de la enfermedad del Newcastle, ¿ya? Que es otro virus que es súper interesante y que yo en una conversación con el doctor Daniel me dice, oye, yo estoy haciendo influenza con los de Australia, pero tengo más muestras, ¿qué podemos hacer? Yo dije, ya, yo voy a investigar otro virus, pero no la influenza para no tener conflictos de interés, ¿ya? Y me decidí por estudiar el virus de Newcastle, que a nivel de aves sería el segundo de la lista, ¿ya? Entonces, tiene muchas variantes también y algunas cepas generan una mortalidad masiva en aves. Entonces, de esa manera era interesante saber qué ocurría respecto a este virus en los pingüinos, ¿ya? Y la evidencia que existía antes de nuestros trabajos es que existía muy poca evidencia y era basada en pruebas caseras, ¿ya? Digamos, en Antártica, pruebas muy, muy precarias que no lograban discernir entre especies. Y algo súper interesante, muy, muy bueno, o que impacta incluso, es que el virus de Newcastle en las personas causa, si bien una enfermedad grave en las aves, o puede ser grave en las aves, en las personas causa simplemente una conjuntivitis, una infección ocular muy leve que muchas veces pasa desapercibida, la persona se mejora sin ningún tratamiento médico. Y también últimamente el virus de Newcastle ha sido usado como un virus oncolítico y es capaz de reducir el tamaño de algunos cánceres, de algunos tumores cancerígenos. Entonces ven como que tenemos la influenza malo, ¿cierto? Y quizá desde el punto de vista humano el virus de Newcastle bueno, ¿ya? Entonces él me pasa unas primeras muestras que las colectó en su INACH, ¿cierto? Leila Copaiti, Gabriel González Videla, etcétera, etcétera. Y nosotros le hicimos algún análisis y lamentablemente fueron todas negativas al virus del Newcastle. Entonces yo dije, hasta aquí nomás llegó mi carrera antártica, ¿cierto? Pero intentamos, igual hicimos algunos pasajes en cultivo celular, ¿cierto? En huevo embrionado, y resulta que encontramos algo que se le parecía mucho al virus del Newcastle, ¿ya? Algo que era muy similar, o sea, tenía ciertas características que nosotros al observar los efectos citopáticos o los efectos de hemaglutinación, dijimos, no, aquí hay algo raro, hay algo que puede ser Newcastle, pero no es, a lo mejor es una variante que no es capaz de ser detectada por los PCR, etc.
¿Y qué descubrimos entonces? Detectamos unos virus muy similares al virus del Newcastle, que estaban emparentados entre ellos, que podían ser nuevos virus nunca descritos, ¿ya? Y esto lo encontramos en la isla Copaitic en animales aparentemente sanos, ¿ya? Y bueno, nosotros secuenciamos por secuenciación masiva estos virus, lo aislamos, lo replicamos, ¿cierto? Y nos dimos cuenta de que aquí está el árbol filogenético, ¿cierto? Donde incluye el virus antártico de pingüino A, B y C, ¿ya? Podríamos haberle puesto al nombre de la cepa como nosotros quisiéramos. A lo mejor Claudia Maturana virus o Renato Borras virus, ¿cierto? Pero fuimos pacatos, ¿cierto? Le pusimos Antarctic Penguin Virus A, B y C. ¿Claro? ¿Te fijas? Y resulta que después nosotros al hacerlo, ahí yo me metí al comité de taxonomía viral y todo, fue muy profundo en eso y descubrimos que eran 3 nuevos virus, especies totalmente distintas, ¿ya? Este es el trabajo que nosotros hicimos y el doctor José del Río me ayudó en la primera parte del cultivo con estos virus y destaco también, aquí está presente. Entonces descubrimos estos virus, Abulavirus aviares 17, 18, 19, que está de más decir, el Newcastle es el número 1, este es el 18, son los 18, 17, 18 y 19, ¿cierto? Que se supone solamente lo habíamos encontrado en pingüinos de Guiendo, entonces al ser nuevas especies virales, hubo, por así decirlo, un boom en la investigación respecto a estos virus y otros grupos también quisieron estudiarlos. Yo voy a mencionar mis estudios, pero también hay otros estudios que por tiempo no los profundizo, pero también les ha interesado. Y nosotros después de ese paper quisimos conocer su rango de hospedador, es decir, si el virus que lo encontramos acá, ¿cierto? En Copaitic, al frente de la base O'Higgins, ¿cierto? ¿Estaría presente en otros lados? Conocer su distribución geográfica y el rango de hospedador, si estaría presente en otros pingüinos, ¿ya? Entonces, en este caso, el trabajo lo hizo Florencia Olivares, la doctora me ayudó mucho con el tema de las pruebas serológicas. ¿Y qué encontramos? Aquí tenemos nuestro mapita, ¿cierto? Que también encontramos bastante, los 3 especies de virus estaban en el Cabo Chirref, donde conocí a Renato, ¿ya? También encontramos el virus 19 acá en esta zona intermedia, donde está la isla Yelcho, isla Amber, si no me equivoco, ¿alguno de ustedes me pueden ayudar? No soy tan bueno en la geografía, ¿cierto? Y también vemos que acá en la zona del lago Telerí y Avian Island, también encontramos cierta evidencia, pero baja. Entonces, este es una gráfica que muestra los títulos de anticuerpos para estos virus y vemos cómo hay una alta presencia en el Cabo Chirref, en esta zona también del Paradise Bay, esa es en esta zona, no me acuerdo la base que hay ahí, parece que Gabriel González Videla, en esa zona alta presencia de virus, y acá en el sur de la península antártica, en Avian y Lago Telerí, prácticamente nada, ¿ya? Aquí también es súper interesante, en Arley Island no había evidencia serológica, pero esas muestras fueron solamente de polluelos, entonces era de esperar que no tuvieran anticuerpos, ¿ya? Entonces, Víctor, de nuevo empezamos a ver... Perdón que te interrumpa, quizás viene después, no sé. ¿Qué hay respecto a la sintomatología de los virus? En este caso de los pingüinos. Puede sonar absurdo, pero ¿están los pingüinos resfriados? ¿Están así como congestionados, con fiebre? ¿Hay síntomas? Porque tú mencionabas que creo que había existido los virus encontrados por tu colega anterior. Tenían una sintomatología asociada. ¿Qué onda en este caso estos 3 virus nuevos que encontráis? Bueno, cuando el doctor Daniel me pasa las muestras, él no lo asocia a ningún tipo de cuadro clínico, ¿ya? Sin embargo, nosotros el año 2018, bueno, y acá tampoco estos pingüinos que tomamos estas muestras tampoco están asociados a tener enfermedad clínica, pero es normal porque estamos buscando anticuerpos y no virus. Sin embargo, como comentario, nosotros en el año 2018
empezamos a ver como algunos pingüinos que se parecían un poco más decaídos y podrían tener algo de signos clínicos como respiratorios, pero tampoco algo tan marcado. O sea, como nosotros no vemos clínicamente tanto los pingüinos, no podemos decir, oye, ese sí estaba enfermo o no. O sea, algo parecía que tuvieran, y de hecho nosotros encontramos en muestras traqueales este virus también. Uno de estos virus, me parece que fue el 19, en muestras traqueales. O sea, el virus no tan solo estaba por la caca del animal, por la cloaca en el muestreo que hicimos, sino que también en un animal con cierta sintomatología, tampoco muy clara, también en la tráquea. Entonces, eventualmente estos animales podrían sufrir algún tipo de sintomatología clínica o subclínica. Pero la verdad es que no, realmente es súper quizá arriesgado decir, sí, causan enfermedad, ¿te fijáis? Pero están ahí, están distribuyéndose, y vemos también que los más positivos fueron los pingüinos de barbijo, y además hay una mayor ocurrencia del virus 19, ¿ya? Y tiene al parecer este patrón también geográfico que en esta zona desde Dahmer Island, ¿cierto? Y Elcho, hacia arriba, hacia el norte, pareciera que hubiese más virus, ¿ya? Y luego yo quedé como con esa duda, ¿cierto? Oye, pero si vamos a buscar el virus de Newcastle, no lo hemos encontrado, ¿cierto? Directamente no hemos encontrado el virus, pero ¿qué tal si lo buscamos con alguna prueba de diagnóstico validada, altamente sensible y específica? ¿Ya? Entonces nosotros recopilamos, nos pasó Rafael las muestras que tomamos entre todos, ¿cierto? Y realizamos un exhaustivo estudio usando este kit serológico para detectar el virus de Newcastle, ¿ya? Que sirve para cualquier tipo de ave, este kit. Entonces tuvimos la oportunidad también de trabajar con CONAF y con el Parque Pingüino Rey, y tomamos muestras de pingüino magallánico y rey, ¿ya? Aquí está el estudio, mi estudiante Naomi Ariyama, el cual se titula Detección de anticuerpos contra la enfermedad de Newcastle, ¿cierto? En 5 especies de pingüinos antárticos y también del sur de la Patagonia chilena. Y aquí vemos de nuevo este patrón, o sea, encontramos mucho virus en el pingüino magallánico en la isla Magdalena, mucha evidencia del virus, muchos anticuerpos, un poquito también en el pingüino rey, pero si nos enfocamos en Antártica, vemos que encontramos mucho positividad en el barbijo y el papúa, ¿ya? Sobre todo en el barbijo, de nuevo el barbijo, y acá es mucho más clara la presentación geográfica, donde de nuevo tenemos que al sur, ¿cierto?, de esta línea imaginaria que tenemos acá, hay solamente animales negativos, mientras que en la isla Shetland encontramos una positividad marcada, ¿ya? Entonces vamos viendo de que hay cierto patrón respecto a los virus. No sabemos realmente por qué se da, pero de que lo estamos viendo es que lo estamos viendo. O sea, hay algún factor que todavía no logramos entender, ¿ya? Entonces aquí hacemos una especie de break y la idea es que participen todos los que están conectados. Tenemos una cantidad buena de gente. Entonces a mí me gustaría, por ejemplo, que pudieran dar su opinión. ¿Por qué se estará dando eso? Algunas cosas que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, el rango de hospedador. Sabemos que los virus están en los 3 especies de pingüinos, tanto los influenza como los paramyxovirus, ¿cierto? Pero a lo mejor hay otros, ¿ya? ¿Serán los pingüinos, será el pingüino barbijo el reservorio de estos virus? ¿Ya? Porque barbijos hay más en la isla Shetland del Sur que para el sur, ¿cierto? ¿Habrá transmisión entre especies? Yo creo que sí, ¿cierto? Si encontramos los mismos virus en diferentes especies, de que hay una transmisión entre especies, sí puede haber. Quizá una distribución temporal, eso hay que seguir estudiando, ver si es que hay transmisiones o si hay diferencias en los patrones de positividad respecto a los años. Distribución espacial la vemos claramente, ¿cierto? El rol del ser humano, lo conversamos también, lo conversó Estrella, ¿verdad? Que a lo mejor podría estar involucrado el ser humano, ¿ya? Y la enfermedad clínica, que es algo que tenemos que observar un poquito más.
Respecto a esto último de la enfermedad clínica que preguntó Renato, y quizás se me fue, el grupo de australianos de Michelle Willy inoculó estos virus que nosotros descubrimos en pollos en chicken, ¿cierto? Lo inoculó y quería ver ella si en estos animales causaba enfermedad. Y realmente no causó ningún tipo de enfermedad, pese a que se logró replicar en estos animales, ¿ya? El virus infectó a los animales, se multiplicó, ¿cierto? Los animales eliminaron el virus, pero no generó ninguna enfermedad clínica. Pero eso no significa siempre de que vaya a causar no vaya a causar nada en los pingüinos. Son especies distintas, ¿verdad? Oye, Víctor, Entonces, ahí, esto es por mi deformación de pinipedólogo. El ejemplo que dais es de ave-ave todavía, pero la transmisión entre ave y mamífero marino, considerando también que tenemos 6 especies de pinípedo en Antártica, y además no estamos ni contando aquellas que no tienen parte de su vida en la Tierra. ¿Hay transmisión entre grupos taxonómicos? sí, en el caso de influenza se ha descrito bastante transmisión entre grupos taxonómicos, de ave a animales. Por ejemplo, el virus de la influenza equina es un virus de origen, pero aviar, o sea, un virus súper aviar que pasó a los caballos. Entonces, eventualmente podrían haber ese tipo de transmisiones. La verdad es que a nivel antártico se ha estudiado nada respecto a los pinípedos, ni tampoco a las focas, ¿te fijas? Pero es un campo súper abierto que debería ser también estudiado, ¿ya? Respecto a los paramyxovirus, si yo te digo de que el virus de Newcastle, por ejemplo, se transmite al ser humano, pero le causa una enfermedad leve, es muy posible, no es imposible creer que estos virus también, estos nuevos virus que nosotros encontramos, podrían también infectarnos. A lo mejor yo tengo anticuerpos contra ese virus y no me lo medí, ¿cachai? Y es súper choro porque, de hecho es bacán porque, puta, ¿por qué no lo he hecho? ¿Me entendió, no? Se Claro. puede dar. Sí, bueno. Yeah. Bueno, no Bueno, sé entonces, si alguien tiene algún comentario en este intermedio break, de si tiene alguna opinión sobre los rangos de predadores, o qué opinan, también, o sea, estamos... Ah, mira, aquí tenemos, aloha con tertulios, una pregunta para don Víctor. Quisiera saber si se han utilizado virus para hacer control de poblaciones. Esto pues me suena media... me suena sí, media... realmente, no sé quién fue. No, sí, sí. No, pero Lo que yo pasa es creo que que desde el punto de no vista... humano. Carla, súper buena pregunta, Carla. Sí, de hecho sí. Los virus sí se han ocupado para controlar poblaciones de animales, plagas, ¿ya? Por ejemplo, en Australia había una plaga de conejos que fue, bueno, la humana está en curso, ¿cierto? Eh, los conejos son plagas, ¿ya? Ustedes son ecólogos, así que no se van a asustar por lo que estoy diciendo. Eh, y claro, Carla habla de los castores, claro. Entonces, el ejemplo que le voy a dar de Australia. Entonces, en Australia los conejos habían sido una plaga muy terrible hace 60 años atrás, y se introdujo un virus, el virus de la mixomatosis, ¿ya? Que causa una enfermedad grave en los animales y se transmite principalmente por las picaduras de pulgas, ¿ya? Entonces, de esa manera se logró controlar un poco la población de conejos, ¿ya? Lógicamente, para que se pueda ocupar un virus dentro de una población animal que sea plaga, tiene que estar muy estudiado de que el virus solamente afecte a ese grupo taxonómico, al contrario de lo que estamos viendo con estos virus, ¿cierto? Que se transmiten entre humanos, animales, ¿cierto? Aves, mamíferos. Y además, tiene que ser bastante letal para que logre controlar, o si no, rápidamente los animales se pueden generar resistencia a estos virus, ¿ya? Y lógicamente, Carla, una manera de controlar es o generar muy bien, o generar infertilidad, ¿ya?
los que generan infertilidad escasamente van a controlar en todo caso, porque la infertilidad es como un efecto como no letal, ¿te fijáis? Después Pablo se pregunta, ¿cómo podría afectar el aumento de las temperaturas y los efectos del cambio climático en los ecosistemas en la transmisión de estos virus, tanto de la misma especie como también entre especies, o directamente no lo afectaría? Ya, muy bien, Pablo. Perdona que me puse a moderar yo, Renato, pero es que estaba aquí la pregunta encima. Dale nomás, somos todos claro, ¿no? Es lógico que el cambio climático puede afectar, ¿ya? Porque a lo mejor, en general, a los virus les gusta, se conservan en frío. Entonces, a lo mejor, si hablamos directamente de que el virus va a sobrevivir más en un ambiente, posiblemente no, porque hay un cambio climático que se asocia generalmente a mayor calor, ¿cierto? A altas temperaturas. Entonces el virus no sobrevive más, pero a lo mejor de que las deyecciones, ¿cierto?, queden líquidas, hace de que ese líquido infectado se mueva más rápido y se disemine más fácil dentro de una colonia de pingüinos, por ejemplo. O que, no sé, la gaviota, la paloma antártica u otras aves, por este nuevo o este mejor clima, se muevan más al sur o más al norte o tengan una dinámica distinta y sean ellas las que diseminen la infección, ¿ya? O alguna especie de pingüino que sí, no sé, en este caso el barbijo, que se vea favorecido, o me parece que el viento hoy en día está más favorecido por las temperaturas, que sea al multiplicarse más este animal, pueda también transmitir la enfermedad a otra especie, ¿ya? Eso es lo que yo creo. Cualquier cambio que uno crea que no es relevante puede serlo. Incluso, por ejemplo, el movimiento de personas o el movimiento de materiales. Yo estoy ¿cierto? Yo estoy en base O'Higgins, ¿verdad? Estoy en base O'Higgins, hay materiales que dejo ahí para que después viene el barco y los lleva a otro lugar. A lo mejor durante ese periodo de tiempo llegan los pingüinos, empiezan a defecar sobre ellos, pueden alojar el virus. Si hay un clima frío, el virus se puede conservar y después el barco fácilmente puede llevar, ¿cierto?, esa carga a otra base y poder mover esas heces y con eso llevar algún patógeno que desconocemos, ¿ya? Y bueno, redondeando, eso sería los antecedentes respecto a los virus de pingüino o los virus de la fauna antártica. Pero está la otra parte que nos abre un poco la discusión. Está la parte del SARS-CoV-2, ¿cierto? O de otros virus pandémicos, ¿ya? Bueno, se me queda esta diapositiva, ¿cierto? Que básicamente ahora ya conocemos estos virus mucho más de lo que conocemos estos otro grupo de virus. En general, porque hemos profundizado respecto al estudio de los mismos, ¿ya? Todavía queda mucho paño que cortar, ¿cierto? Y tenemos los virólogos en este caso y los ecólogos también una oportunidad gigante de poder seguir trabajando en estudios de estos virus. Y no tan solo de sino que de virus nuevos, como por ejemplo el SARS-CoV-2, ¿cierto? ¿Y qué sabemos del SARS-CoV-2? Ustedes son todos estudiosos, ¿cierto? Son muchos incluso alumnos de doctorado, académicos, ¿verdad? Entonces se lo han estudiado todo. Entonces, ¿qué les puedo decir yo respecto al SARS-CoV-2 que ustedes no sepan? Yo diría que muy pocas cosas, ¿eh? Pero a lo mejor voy a poder hablarles desde el punto de vista no antropocéntrico, sino que más bien cómo este virus también se está yendo a otras poblaciones animales. ¿Y cómo podría esto afectar a la Antártica? ¿Cierto? ¿Cómo esto afecta a la Antártica? Nosotros nos enfocamos ahora, somos antártico-céntricos, no sé. ¿Ya? Lo primero es decirles que ya se ha demostrado de que estos virus, este virus tiene un origen animal. Y cada vez que salen más estudios, más nos refuerzan esa idea. Por ejemplo, este último encontró muchos más virus en murciélagos que se parecen a este virus SARS-CoV-2. Entonces, es muy probable de que el virus, o es prácticamente casi un hecho, de que el virus es de origen de murciélago. Podemos descartar las fake news entonces. No, que podemos descartar las fake news entonces. Sí, es de origen de murciélago y además en este review crítico, ¿ya? También se demuestra de que el virus no es un virus de laboratorio, ¿ya?
Y nosotros mismos ahora vamos a ver de que no es un virus adaptado al ser humano. Si hubiese sido un virus de laboratorio, estaría adaptado al ser humano, pero no lo está, ¿ya? Y afecta a una gran cantidad de especies. Hoy en día, si se acuerdan la imagen de la influenza porcina, ¿cierto? Que era un ciclo de 100 años. Lo que nosotros hemos visto respecto a la transmisión entre especies del SARS-CoV-2 es como si tuviéramos 16 o 32X, ¿ya? Viéndolo así, pero en tiempo real. Primero, se supone, o lo que se plantea es que es una transmisión desde un murciélago, ¿cierto?, a un ser humano, o pasó por algún huésped intermediario como el pangolín, ¿ya? El virus causa una pandemia mundial, ¿cierto?, y afecta a diferentes órganos. Rápidamente, a medida que el virus se disemina por el mundo, empiezan a aparecer animales infectados, desde el hombre. Gatos, leones, perros, tigres, bisones, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso ahora hemos visto, como les digo, en cámara rápida, incluso de que animales han transmitido el virus al hombre. Y ese ejemplo está dado para, por ejemplo, los bisones. Los bisones ya transmitieron el virus a los humanos. Entonces, como que estuviéramos viendo la misma historia de la influenza, pero en cámara rápida, ¿ya? Eso, Y a lo te mejor van a quería aparecer... un poquito hacer ese punto, Víctor. Entonces, esta conducta cíclica que veíamos como con una ventana mayor de tiempo de la influenza, ¿la estamos viendo en un menor tiempo con respecto a la evolución del COVID? Mira, yo creo que es porque nosotros hoy en día, en esta era, tenemos acceso a información, tenemos acceso a estudios. Entonces, a lo mejor igual se estaban viendo ese tipo de cosas hace 100 años atrás, pero no teníamos la evidencia. Ahora, como hay más ciencia de por medio, nosotros vamos viendo en tiempo real los efectos. Por ejemplo, yo cuando identifiqué el virus SARS-CoV-2 en los gatos, que fue como en mayo del año pasado, era un terror respecto a la noticia, ¿te fijáis? Porque recién en el mundo se estaba viendo eso. Entonces, como te digo, es un tema como muy dinámico y afortunadamente lo estamos viendo, porque lo peor es como taparse los ojos y hacer como que nada pasa. Es mejor salir de ese miedo y hacer las cosas y realmente ir viendo lo que realmente está ocurriendo. Entonces, en resumen, yo creo que este tipo de cosas siempre han pasado, pero ahora las estamos viendo. Tenemos más acceso a la información, es más rápida y todos esos factores deben influenciar en cuán grande o cuán amplios son estos ciclos. Claro, por supuesto. Y aquí, por ejemplo, se repite la historia y la idea es ver cómo podría verse afectada la Antártica, como dije. En el mundo, aquí no está incluida la Antártica de nuevo, ¿cierto? En el mundo el virus está diseminado en los seres humanos, pero también se ha encontrado en bastantes casos animales. La mayoría ha sido de gatos, pero los más afectados en términos de población han sido los bisones. Los bisones son altamente susceptibles al virus e incluso en ellos se genera una mortalidad cerca de un 2% que se parece un poco a lo que observamos en los seres humanos, ¿ya? Han habido millones y millones de bisones afectados. De hecho, no se miden en números, se miden en número de granjas de bisones, ¿ya? Son granjas de bisones peleteras. 419 hasta cuando hice esta presentación. Gatos, 115 gatos afectados. Perros, Oye, 81. ahí hay un gatito en Chile, ese es el estudio que estuviste, o sea, que ustedes lideraron acá en Chile, ¿no? Claro, sí, pues entre ellos acá dentro de la lista está Chile. Nosotros también hicimos un estudio, de ahí voy a mostrar un poquito más, en donde demostramos las diferencias entre la infección en los humanos y en los gatos. En general, lo que nosotros definimos fue que la infección de los gatos, en ese caso en particular, duraba menos de la mitad de lo que duraba en humanos. Entonces eso a lo mejor nos da luces de que existen diferentes comportamientos o patogenias entre los diferentes animales afectados por el SARS-CoV-2. ¿Te fijáis? De ahí lo voy a mostrar. También gorilas, ferret, ¿ya? Diferentes tipos de animales, y podría entonces eventualmente el virus estar volviendo a la naturaleza, ¿ya? Tendría que volver a un nicho silvestre, ¿cierto? No tanto a un nicho doméstico. También se ha estudiado el virus en inoculaciones experimentales en algunos animales de laboratorio,
y se ha demostrado que el virus puede replicar también en ellos, como en hámster, en ferrets, en primates como los macacos, en gatos lógicamente, pero en algunos no. Por ejemplo, bueno, esta información va cambiando como todos los días, pero en las aves definitivamente no son de riesgo para contraer el virus. Pero sí, por ejemplo, también se plantea de que cobayos y cerdos no, pero ya han ido apareciendo algunos antecedentes que también podrían verse infectados por el virus, ¿ya? Entonces, como vemos, el virus es tiene una plasticidad gigante para infectar a diferentes especies animales, ¿ya? Se está transmitiendo a través del hombre, pero también en animales, ¿ya? Si nosotros ahora nos vamos a la parte genética y hacemos una comparación del receptor celular entre las diferentes especies de animales, nos damos cuenta de que el receptor que ocupa el virus, que es el ECA2 de angiotensina 2, es muy similar en muchísimas especies, ¿ya? Y dentro de esas especies aparecen ya animales antárticos como por ejemplo algunas ballenas, la orca por ejemplo, la ballena minke, la ballena antártica, ¿ya? Entonces hay algunas especies de genéticamente, ¿cierto? Genéticamente se observa de que podrían verse afectadas muchas más de las especies que nosotros tenemos evidencia científica hoy en día, ¿ya? Imagínense que hay una aquí están catalogadas como muy alta, alta, media y baja. Y dentro de la media tenemos al gato, que el gato ya se ha observado que es muy susceptible al virus. Entonces, acá en la lista de altas tenemos un montón de mamíferos marinos que podrían verse afectados, ¿ya? Entonces, lo que vemos ahora es esta imagen, ¿cierto? De cómo el ser humano es capaz de transmitirle este virus en particular a muchísimas especies de animales, en el concepto que se llama zoonosis, ¿cierto? Y que nosotros podemos hablar de zoonosis reversa porque estamos transmitiéndole a los animales, ¿cierto? Y que el SARS-CoV-2 tiene un potencial infectivo que es muy, muy grande. Y bueno, tenemos este gran potencial, ¿cierto? ¿Y cuál es el peligro de que haya este potencial? De que a lo mejor tanto animales domésticos, digamos, fuera de Antártica, o también incluso animales antárticos, ¿por qué no?, podrían llegar a ser reservorios del virus y generar después una nueva variante, tal como ocurrió, ¿cierto?, con el cerdo y la influenza, y generar quizás, ojalá no, una fuente de virus que pueda causar una pandemia, no sé, en 40, 50 años más. Aquí está el estudio que nosotros hicimos, ¿cierto? Y aquí está el equipo, en donde observamos que la excreción del virus de SARS-CoV-2 en gatos naturalmente infectados es mucho más corta que la observada en los dueños. ¿Se fijan? Y bueno, ¿qué ocurre con Antártica, verdad? ¿Qué ocurre con Antártica? Sabemos que, de acuerdo a los receptores celulares, ¿cierto?, podrían verse afectadas especies antárticas. Lógicamente ese estudio no incluye todas. Hubiese sido genial ver, por ejemplo, el lobo fino antártico en esa lista, o a lo mejor la foca de Weddell o la cangrejera, especies que vemos usualmente como mamíferos en la Antártica, pero no estaban, por lo tanto hay que hacer ese estudio. ¿Y cómo podría verse el ambiente antártico o la fauna antártica infectada con el virus? Primero, por ejemplo, con acciones de turistas o investigadores, que los investigadores, no sé, pues, boten sus desechos al mar, cualquier tipo de desecho sin inactivarse, sin un tratamiento adecuado. Se supone que no deberían botar nada, ¿cierto? Nosotros llenamos ese formulario, ¿cierto?, de que no vamos a eliminar basura en Antártica, pero a lo mejor los turistas sí, ¿te fijas? Y podrían, por ejemplo, deposiciones y liberarse al mar, y el virus estaba presente en las deposiciones, por lo tanto, eventualmente podría llegar a animales marinos como los lobos, por ejemplo, incluso los cetáceos. También cuando nosotros vamos a investigar, ¿te fijas? Nosotros como investigadores podemos ir y a lo mejor manipular no sé, por lobo fino antártico, por ejemplo, Renato, en Cabo Chirref.
Y si él está enfermo, y a lo mejor puede transmitir el virus directamente si no ocupa un equipamiento de protección adecuado. ¿Te fijas? Y luego, una vez que ya llega a un lugar, generalmente el virus logra diseminarse, ¿ya? Entonces, tal como ocurrió en los humanos, ¿cierto? Se fue el Aquiles, parece que se fue, o un barco se fue a la base O'Higgins, iba uno seguramente asintomático y infectó toda la población de humanos, ¿ya? Allá quizá, no sé, no hay una interacción mayor con animales, por lo tanto puede que haya llegado hasta ahí nomás. Pero mi experiencia, este asunto es un tema de probabilidades, ¿ya? En algún momento se van a empezar a encontrar hallazgos en animales marinos, a lo mejor primero no en antárticos, pero quizá en el futuro, quizás lejano, vamos a encontrar alguna evidencia de este virus en animales antárticos, porque como les digo, tiene una gran capacidad de infectar a diferentes especies. Oye, Víctor, aquí te voy a Por lo tanto, aprovechar, yo creo que encaja justo la pregunta de Nelson que habíamos tirado al final, pero la podemos dejar ahora porque está dice, entiendo que por décadas, desde los exploradores hasta las primeras estaciones militares y científicas habitadas por seres humanos, se llevaron perros, principalmente los que fueron prohibidos en el 91 con el Protocolo de Madrid. Parece por considerarlos transmisores, vectores y depredadores frente a las especies de animales nativas como focas y pingüinos. Por años han habido detractores a esa prohibición. Víctor, ¿conoces algo de ello? ¿Hay averiguado, tú que trabajáis más con esta conexión continente blanco, continente América en este caso, el ser humano como principal vector para los animales antárticos? ¿Es un poco lo que estaba hablando? sí, esa es súper buena pregunta y está relacionada con dos enfermedades súper frecuentes, o más bien una súper frecuente en los perros, que es el virus de distemper. Entonces, el virus de distemper es un paramyxovirus también, volviendo a la familia, es un virus, es un virus, ¿cierto?, que se transmite, se puede transmitir entre carnívoros, ¿ya? Y, por ejemplo, esa es la razón de por qué es muy arriesgado llevar perros, porque el perro puede diseminar este virus y puede afectar a los mamíferos marinos. Entonces, es algo que es cierto, es algo que es lógico de pensar, y no tan solo este virus como distemper, que es bastante grave, sino que también otros virus como el parvovirus canino, etcétera, etcétera, etcétera. Y es más, si nos abstraemos de la Antártica, tenemos casos, por ejemplo, de leones en el Serengeti que han muerto por el virus de distemper, ¿ya? O zorros acá en mismo Chile, producto del distemper. ¿Te fijas? Que es un virus transportado por los perros. Entonces, súper buena la pregunta y claro, en este caso estamos hablando de SARS-CoV-2, pero pueden haber otros animales que pueden ser vectores de virus y por eso es la razón de que no se llevan perros a la Antártica. Está súper bien a mi juicio. Y eso, o sea, más que nada como hacer cierta recapitular, ¿cierto? Ahora, viéndolo desde el punto de vista del SARS-CoV-2, ¿cierto? El rol del ser humano es súper obvio. El rango de hospedador, ya lo vimos, parece ser más grande de lo que nosotros pensamos. El potencial de transmisiones, estoy haciendo las mismas preguntas, el potencial de transmisiones interespecies es también súper obvio. La distribución temporal, digamos que hoy en día estamos como ya está bajando, pero hace un tiempo como que mucha gente había una gran prevalencia del virus. Entonces era altamente probable de que estas transmisiones entre humanos animales ocurrieran a lo mejor este año o el siguiente, y esto va a bajar, ¿ya? Pero nunca va a llegar a ser cero. Y la distribución espacial, lógicamente, el virus está en todo el planeta, excepto quizás los animales antárticos, pero la idea es que se mantenga así, y va a ser así si es que nosotros tomamos la medida de precaución para evitar esta transmisión interespecie, y con eso evitamos el SARS-CoV-2, pero también podríamos evitar muchas otras infecciones que ni siquiera están dentro de nuestro conocimiento, ¿ya? Que eso es lo peligroso. Claro. Tú me decías ahí también, Víctor, que, o sea, en realidad lo leías en una publicación de principio de año respecto al COVID, que básicamente lo que ellos decían era que el COVID, o sea, estaba en su inicio de su potencial evolutivo.
Es decir, que la cantidad de mutaciones que se venían y que teníamos que esperar eran muchas, y sin saber mucho qué implican esas mutaciones, porque eso no se sabe hasta que ocurre, ¿no? Y hoy día tenemos el miedito de la Delta, sí, hay una muy mala información también entregada por parte de los medios en ese sentido a veces, que causa un poco de terror innecesario en la población, pero a nivel de ese potencial evolutivo también podríamos llevarlo a que ciertas mutaciones pueden permitir que cepas afecten especies que nosotros no teníamos consideradas. Más que una pregunta, lo recalco como comentario de la necesidad de mantenernos alerta hoy día a lograr adquirir información respecto a lo que tú comentabas delante, del potencial infectivo que puede tener el virus con las especies antárticas, ¿no? Claro, sí, o sea, respondiendo a la pregunta de las nuevas cepas, esto se da principalmente porque hay una presión de selección que tienen los virus. O sea, nosotros tenemos anticuerpos, el virus tiene su capacidad infectiva. Si el virus te infecta y no logra, generalmente, para que se haga una idea, los virus ARN generan un error cada 1000 nucleótidos que cuando el material genético se replica, ¿ya? Va a generar mínimo un error cada 1000 nucleótidos. O sea que cada SARS-CoV-2 va a tener mínimo, no sé, pues unos 20 errores por cada replicación viral. Y esto se está dando por millones y millones, el número es gigante. Entonces, las variantes más distintas, las que evaden la respuesta inmune, mediada muchas veces por anticuerpos, van a ser las que se van a ir manteniendo en la naturaleza. Entonces, una carrera que nosotros tenemos hoy en día, que con influenza llevamos 40 años con esta carrera, ¿cierto? Que aparece el virus nuevo, aparece la vacuna, aparece el virus nuevo. Entonces, esa es la razón, por ejemplo, de por qué la vacuna seguramente de SARS-CoV-2 se va a ir actualizando cada cierto tiempo. No sé si cada todos los años, pero sí cada cierto tiempo. Y en ese aspecto ya, por ejemplo, la vacuna, la Sinovac, está haciendo una vacuna nueva. Perdón, Sinovac tiene su versión nueva con la variante P1 de Brasil, que apareció en la noticia hace poco. Bueno. Entonces, una carrera que se está dando todo, que se va a dar, pero a mi juicio yo creo que, o espero de que lo peor ya haya pasado, ¿te fijas? Porque hay gran proporción de la población infectada y esas variantes no deberían ser tan malas como para la humanidad como la variante que se encontró con los humanos sin nada de inmunidad. ¿Te fijas? Entonces ahora ya hay algo de inmunidad y la variante hace eso porque quiere tratar de mantenerse en la población. Es probable que el SARS-CoV-2 se transforme en un virus estacional o en un virus de resfrío común, quizá en unos años más. O sea, muy ubicuo, pero sí nosotros vamos a tener que estar vacunándonos. Entonces, hay que vacunarse, doctor Víctor. Porque esto va a estar en YouTube, así que yo creo que nuestros participantes hoy día saben eso, más que seguro, pero para toda la gente que nos vea en YouTube, hay que vacunarse. Sí, absolutamente. Somos científicos y tenemos que vacunarnos. Y bueno, acá está Nelson, dice, comprendo claro que es el perro el transmisor. El humano como vector permanente, esa idea, claro, o sea, el humano sí puede transmitir algunos patógenos. Por ejemplo, se me ocurre un patógeno que se ha estudiado quizás poco, pero el rotavirus. Los rotavirus son infecciones digestivas en los humanos, que es como la influenza digestiva, por ejemplo, por así decirlo, que está presente en los seres humanos y si andamos, no sé, pues hacemos nuestras deposiciones al lado de la colonia, lógicamente que es una fuente de virus gigante para los pingüinos, para otras aves, y son cosas que obviamente nadie quiere, ¿te fijas? Y también hay otros virus que nosotros no conocemos y pueden incluso estar afectando a alguna especie, por lo tanto tenemos que tratar de evitar tenemos que tener un concepto que se llama bioseguridad. En la parte de salud animal se maneja mucho la bioseguridad, que en el fondo es evitar transmisiones, que nosotros llevemos infecciones a las explotaciones de animales, en las granjas porcinas, aviares,
Y yo creo que es un buen concepto que nosotros deberíamos aplicar para cuando vamos a la Antártica. Debemos tener bioseguridad, ¿ya? Tratar de usar mascarillas, tratar de hacer cierta separación entre un terreno y otro, ¿te fijas? Escobillar bien los zapatos, usar elementos de desinfección potentes para que realmente al final nosotros podríamos estar estudiando las enfermedades, pero nosotros mismos podríamos eventualmente estar moviéndolas, no como vectores biológicos, pero a lo mejor mecánicos, a lo mejor están nuestros zapatos, ¿te fijas? Y bueno, más que nada, ahora ya venía el conversatorio, me gustaría que las similitudes y diferencias yo creo que van quedando como en el aire, ¿cierto? No les puse la lista porque la idea era que entre todos dijéramos, oye, puta, se parece, lo de los paramixos se parece al SARS-CoV-2 por tal cosa, o no se parece. Me gustaría un poco abrir la palabra y ver si hay podemos encontrar algunos puntos convergentes en esta presentación. Similitudes, ¿te refieres a similitudes entre los virus que conversábamos de Antártica con respecto a lo que tenemos en la situación COVID, ¿no? Claro, sí, pues. Sí. Claro. O sea, a mí por lo menos el primero que se me viene a la cabeza es la similitud del ciclo que tú mencionabas respecto a la influenza, que si bien es que un poco lo conversamos, ese es el que yo por lo menos puedo tirar, que Sí, hay una, no le quiero llamar evolución, pero me refiero a que es como, definitiva, probablemente se aprende mucho de lo que ocurre con influenza para poder lidiar con el COVID hoy día, ¿no? ¿Y por qué no vamos a esperar lo claro, mismo con la manera en la que se comporta la influenza respecto al COVID? claro, mira, a mí me queda, por ejemplo, la idea de la transmisión interespecie, algo que nosotros vimos en las especies de los estudios antárticos en pingüinos, ¿cierto? Influenza paramixio, que al parecer hay una marcada transmisión interespecie, al menos entre los pingüinos, y posiblemente también hay otras aves involucradas, ¿ya? Y eso también se da en el SARS-CoV-2. Incluso el SARS-CoV-2 puede ser que sea más, que tenga una plasticidad mayor, es decir, que pueda incluso transmitirse entre más especies, ¿ya? El potencial zoonótico, ¿cierto? Los virus, sobre todo el virus de influenza aviar, podría eventualmente transmitirse también a un ser humano. A lo mejor no es la probabilidad súper baja, pero podrían estos virus, el influenza y los paramixos, transmitirse al ser humano, ¿ya? Similar a lo que aconteció en su momento con el SARS-CoV-2. Entonces ahí también aprovechándonos de proteger a los animales, nos vamos a proteger a nosotros, ¿ya? Con estas medidas de bioseguridad. ¿Qué otra más? La distribución espacial quizás va por el lado de la diferencia, ¿cierto? Vemos que, pero está relacionado con el hospedador, vemos que los virus de la avifauna antártica de pingüinos al parecer tiene un patrón geográfico bastante marcado. Está al norte, ¿cierto?, de la isla Amber, es donde nosotros hemos visto más virus, no sabemos por qué todavía, y en cambio el SARS-CoV-2 es un virus que al diseminarse por el ser humano ha llegado a todo el planeta. Te fijas, esa sería como una diferencia, ¿ya? No sé si se le ocurre alguna otra idea a cualquiera de ustedes. Sí, bueno, no sé, chiquillos, si quieren hacer algún otro comentario, porque en realidad estamos ya llegando a las 2 horas, casi en la hora de lo que nos permite el Zoom, así que no sé si a alguien más se le ocurriría alguna similitud o diferencia que quiera aportar, que se haya dado cuenta después a partir de la presentación. A ver, veamos aquí. Parece que estamos. Oye, yo tengo A mí 1000 me queda preguntas, claro. Víctor, viejo, pero... A mí la idea después de hacer esta presentación es que me parece que hay muchas más similitudes entre los virus que diferencias. Es súper difícil encontrar diferencias porque realmente estamos hablando de que los virus tienen esta dinámica entre especies y con cierto potencial, a lo mejor patogénico, todavía no le vemos un nivel patogénico relevante a los virus de la avifauna antártica.
algo distinto a lo del SARS-CoV-2 en humanos, pero en animales también generalmente no ha mostrado tanta patogenicidad. Entonces, como que es fácil llegar a similitudes, pero bastante difícil llegar a diferencias. Sí. Estrella, ¿tú querías Y mencionar bueno, algo? Víctor, sí, tenía una consulta muy sí, cortita porque en realidad la ignorancia, yo no sé si tiene algo que ver el origen del material genético del virus, que sea un virus de ARN o un virus de ADN, tenga que ver, por ejemplo, con la patogenicidad o con el poder infectivo que tenga, no lo sé. en general los virus pandémicos siempre han sido, por ejemplo, o sea, no debería haber algo tan puntual, pero en general los virus pandémicos de la era moderna han sido virus ARN, ¿ya? Y eso nomás, o sea, no te podría decir, no, es que es por tal y tal cosa. Por ejemplo, la influenza se debe a que es un virus segmentado, y eso hace de que pueda diferentes cepas en algunas ocasiones infectar a una misma célula en algún hospedador y generar una nueva variante que tiene lo mejor de las características patogénicas de los dos diferentes virus, generar una tercera más patogénica, ¿ya? Pero el SARS-CoV-2 realmente no, todavía se desconoce mucho y realmente no sé si está relacionado con estas características de si ARN o ADN. Lo que sí podría estar, por ejemplo, relacionado es si se transmite a través del aire, ¿ya? Respecto a si una enfermedad, por ejemplo, venérea, ¿ya? En este caso, al parecer, todas se transmitirían influenza en el humano, ¿cierto? SARS-CoV-2 en el humano a través del aire, pero también a través de las heces en el caso de los diferentes animales, ¿ya? Y respecto a la estructura, eso es como para terminar, generalmente los virus envueltos son virus que son más lábiles al medio ambiente y en la teoría serían más fáciles de controlar. Pero hemos visto que tanto influenza como SARS-CoV-2 como estos paramixovirus son todos virus envueltos que deberían teóricamente ser más lábiles al medio ambiente, pero realmente vemos que eso no causa un impacto mayor, porque vemos que igual se están diseminando y esa característica estructural no parece que no tuviera un rol tan relevante. ¿Mm? Súper. Y bueno, quisiera terminar con una foto, ¿cierto?, de diferentes partes en diferentes circunstancias, ¿cierto? Por ejemplo, aquí estamos al frente de la isla Arley, en Antártica, ¿cierto? Con mi equipo. Aquí también, en la isla Arley. Ayer en el laboratorio, con una galletera, ¿cierto? Porque pusimos esta cabina de bioseguridad nueva. Y nada más que nada agradecer a todo mi equipo que siempre me ha ayudado y también a ustedes por darme esta oportunidad de hablar de los virus que me apasionan tanto. Eso. No, Víctor, gracias a ti, de verdad, esto nos da para 2 sesiones, ¿eh? Sobre todo con la tingente del tema. Pero mira, tenemos puras bonitas palabras en el chat contigo. Quiero leer estas. Muchas gracias, Víctor, por toda la información y por sobre todo lo sugerente y evocador de tus reflexiones y pensamientos con una multiplicidad de temáticas y conexiones que podemos continuar intentando conocer y comprender. Se agradece y ahí nos mandan unas buenas noches, Nelson. Así que de verdad, muy, muy, muy interesante. Esta charla creo que va a ser sumamente útil. Vamos a tener harto cuidado también en el título que utilizamos en YouTube porque es muy informativa. Es muy informativa y muy necesaria hoy día que estamos llenos, tapados de fake news respecto a esto y yo creo que esto aclara muchísimas de las cosas que hoy día estamos viendo en los medios y que no se paran de ramificar sin ninguna... Varios me han pedido por interno, me han pedido, oye, la presentación va a estar disponible para sacar las citas, para leer los papers, etcétera. Así que encantado de tenerte, Sí. agradecidos de contar contigo en nuestra tertulia, de verdad. No sé si las chicas quieren decir algo más. No, parece que no. Entonces, ahí están sin mi No, Clau, todo súper Estrella. completa no, yo me sumo nomás a los agradecimientos de Víctor porque la verdad que son temas que son controversiales, sobre todo como tú partiste en esta alerta, ¿cierto? De hablar de virus, que todo es malo, que
Entonces, como que de cierta manera igual son pocos los canales que hay como para difundir este tipo de información que es súper relevante y sobre todo que es un tema súper atingente ahora. Entonces, de alguna manera, todo este boom, ¿cierto?, que ocurre por no vacunarse y todo, ¿cierto? Tiene mucho que pasa por la desinformación y todo este tipo de cosas, así que se agradece que se hayan dejado claros los conceptos, y también hay la famosa controversia de que si es cierto el SARS-CoV-2 fue laboratorio o fue realmente una zoonosis. Así que es una duda que nosotros todavía siempre se discute, ¿cierto? En juntas con amigos, en reuniones. Entonces siempre es un tema de que, oye, ¿qué piensas tú al respecto? Entonces salió el tema de la conversación, así que súper bien. Muchas gracias, Víctor. Muy clarito todo, así que bien. Gracias. Buenísimo. Bueno, no, yo nada más que despedirme de las asistentes. Muchísimas gracias a todos y todas por venir hoy día. Yo lo disfruté bastante y recuerden que la charla de Víctor, gracias a su disposición, va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Así que si conocen de gente, yo ya conozco gente que me dijo, hoy me la voy a perder, así que le entregan nomás el canal y ahí la van a poder revisar nuevamente. Así que muchas gracias a ti, Víctor, un gustazo. Disfruté tanto esta charla como el pan amasado que te tiraste en la base esos días y que después entrenaste a uno de tus cabros y lo siguió haciendo él. Así que un gustazo, amigo, qué bueno verte otra vez. Y eso pues, nos estamos viendo. Muchas gracias por asistir. Nos vemos la próxima semana con Nelson Valdivia, que también está muy entretenida esa charla. Y que tengan una muy buena semana todas y todos. Nos vemos. Chao, Chao, chao. 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 Pingüinos fueron personajes invitados.